Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándole a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué lindo, el carcelero y su familia se convirtieron a Cristo. ¿Qué pasa, mi hermana, mi hermano, cuando nosotros vamos a compartir la palabra de Dios a personas, a familia, y no pasa nada? Y no pasa nada, nadie se convierte, nadie se rinde al Señor. Aquí vemos que el carcelero y su familia con gratitud recibieron la palabra de Dios, se convirtieron y también fueron bautizados. Déjenme decirles, usted tal vez ha tenido un desánimo de seguir predicando o de seguir enseñando la palabra de Dios porque te has encontrado con gente difícil. Y es exactamente lo que estamos viviendo. El Maestro Jesucristo también tuvo esa experiencia. Encontró gente muy difícil. Abra su Biblia en San Juan 12, versículo 37. ¿Qué dice la palabra? En San Juan 12:37 dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Estas cosas habló Jesús. La gente sabía que él hacía tantos milagros en el tiempo de Jesús, pero se encontró con gente también que no creía en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Mis hermanas, mis hermanos, ninguno de nosotros podemos caer en un desánimo. En el libro de Mateo capítulo 13, versículo 58. Dice Mateo 13, 58. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. En Mateo 3:58 también vemos ahí que mucha gente sabía que él hacía milagros, liberaba a los tormentados de espíritu,
Pero dice acá la palabra, a causa de su incredulidad de ellos, no veían milagros. Mis hermanas, mis hermanos, en medio de nosotros se levantó un varón y se fue renunciando, claudicando y hablando mal de nosotros, hablando mal de la iglesia, de la congregación, porque nunca recibió una sanidad. Como muchos, sus ojos fueron testigos de cuántas personas han recibido milagros. Cáncer, como cáncer generalizado. Él ha salido de aquí renegando y amargado y envenenado. Está corriendo por la ciudad hablando mal de nosotros, hablando mal de mí, porque nunca pudo obtener ese milagro. ¿Y por qué nunca tuvo ese milagro? Simple y llanamente por su incredulidad. Como Jesús en el tiempo de Jesús. Sabían que él hacía milagros, sabían que él hacía liberaciones, sanidades. Y muchos de esa gente que le seguía no recibían su milagro por su incredulidad. Este varón ha estado con nosotros varios años. Y varios años él ha insistido por un milagro. Y yo soy testigo. Yo decía, tu corazón no es bueno. Y se fue a este lugar sin ver en su propia vida ese milagro. Pero él vio muchos milagros en esta casa de oración. A su nombre, gloria. La incredulidad, mi hermana, mi hermano, impide el milagro en la vida de las personas. Hay que llevar a la gente a la palabra de Dios. Y hablando al respecto de nuestros hijos, en las reuniones pastorales de ayuno que tenemos semana a semana, estamos escuchando testimonio de los pastores, cómo nuestros niños tienen una actitud rebelde. Si papá, mamá no le da el celular, se transforman. Y si usted le dice, ese dibujo animado no lo veas, y lo cambias, se transforman. Esa actitud es demoníaca, no es normal. Yo recuerdo un funeral de mi amigo Hidalgo, participé de su velatorio y la multitud de gente, una hermana con rasgo andino en sus brazos y un bebé que lloraba desconsoladamente. Y las ministras, o sea, las pastoras, decían, por favor, saque a su niño afuera. No nos está dejando escuchar lo que habla el pastor. Por tercera vez, y sus caras de todos volteaban y decían, saque, por favor, retírese de la reunión. Y el Señor me dice, anda y reprende ese espíritu que está atacando a ese bebé. Y le dije, mamita, dame tu bebé. Y me miró y le dije, en el nombre, sin alzar mi voz, en el nombre de Jesús, le dije, demonio mentiroso, sal de esta criatura. Te ordeno en el nombre de Jesús, sal. Y la niña se quedó dormida en mis manos. Le dije, mamá, su coche está afuera, traiga su coche. Y le puse el coche, dormido profundamente el niño. ¿Qué man ¿Qué nos ¿Qué nos está pasando en el espacio? Oh Señor, perdóname, Padre. Le quiero decir a la congregación, ¿qué nos está pasando a nosotros los creyentes? ¿Qué nos está pasando a nosotros los pastores, los más conocedores del estudio de la palabra del Señor, que supuestamente estamos viviendo en el espíritu? ¿Cómo no podemos discernir qué espíritu está atacando a nuestros hijos? Entonces, esto es una meditación para cada uno de nosotros, para reflexionar. Debemos de preocuparnos. El futuro de la iglesia está en la escuela dominical. Si nosotros no educamos
si nosotros no lo marcamos la enseñanza bíblica en su corazón, ellos van a crecer y van a ser simples creyentes o carnales, mal formados, mal criados, mal enseñados. Entonces van a ser los futuros de la desgracia de la iglesia, de la vergüenza, de la humillación. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, papi y mami, no le estamos enseñando a ellos. Y nada, es oh Señor, mis hijos, tus hijos son el futuro de tu apellido del mañana. ¿Qué tipo de hijos vas a tener en el mañana? ¿Buenos o una desgracia de hijos, de hijas? Es una gran verdad, mis queridos hermanos y hermanas. Es una gran verdad que el Espíritu Santo nos está hablando el día de hoy a ti y a mí. ¿Por qué? Porque hemos dejado de enseñar, hemos dejado de predicar la palabra de Dios en nuestro hogar. Ya no oramos con nuestros niños, ya no intercedemos con nuestros niños. ¿Sabe una cosa? Los pastores no oramos, los pastores intercedemos, estamos intercediendo. Los pastores entramos en un mundo espiritual donde estamos cara a cara con las fuerzas infernales y lo hacemos frente en el nombre de Jesús. Y nosotros los creyentes también estamos llamados a hacerlo frente al enemigo, porque Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Y mientras Cristo vive en mí, no tengo miedo a nadie. En el mundo espiritual a nadie, porque Cristo vive en mí. Tú tienes la autoridad. Yo tengo la autoridad. Tú tienes el poder. Yo tengo el poder. Entonces, ¿qué espíritu antagónico? ¿Qué principado? ¿Qué potestades? Jamás. Jamás. Vienen gente desahuciadas a esta iglesia con una determinación científica, médica. Usted va a morir como una mujer que vino con su esposo de comas. Mi hijo, tengo cáncer generalizado, su cuerpo lleno, hinchada. ¿Y qué cosas quieres que haga? Ir a congregarnos en comas. Un día escuchó en el Facebook, en YouTube, perdón, escuchó el mensaje y Dios le dijo, anda, búscalo. Y esta mujer vino con su marido. Y déjeme decirle, mis queridos hermanos y hermanas, ella vive sin el cáncer generalizado y el tumor, todo desapareció de su cuerpo. Diga usted, la gloria es del Señor. Diga usted, el poder y la gloria es del Señor Jesucristo. Nosotros somos testigos nada más. El Señor sigue haciendo milagros. Entonces, ¿cómo podemos tener hijos, hijas, nietos, nietas rebeldes? Yo recuerdo cuando el hijo de mi hija, ya a sus 3, 4 años, no se dejaba agarrar por mí. Y mi hija, él es tu abuelo. Hijita, por favor, déjame con él. No, papá, está asustado, déjalo con él. Él sabe que no le voy a hacer daño. Y le decía, espíritu mentiroso, sal de mi nieto, sal de él. Y era un espíritu que mi hija le había aceptado de una enfermedad que así había nacido. Y este hombre ni lo sabía. Demonio mentiroso, le dije, sal de él. Es mi generación, es mi sangre. Yo te ordeno, sal de él. Y déjeme decirles, el niño ya cumplió 7, el de 2, 3 años ya cumplió 7 años. Y cuando viene me abraza, abuelo, y yo le doy su beso. Era berrinchoso, inquieto, y decía, es su enfermedad. No lo podemos aceptar. Diga usted, Cristo. Diga usted, Cristo llevó todas mis enfermedades. Diga usted, Cristo llevó todos mis dolores.
Esta palabra es para los que le creen. Yo lo creo la palabra. Yo lo creo, yo lo tomo y lo tengo. Sencillo. Y después me dijo mi hija sobre la enfermedad. Y cuando yo los médicos, increíblemente ha superado, señora. ¿Cómo así? Mi papá es pastor. Él ora por mi hijo. ¡Wow! Y sin darse cuenta, mis hermanas, mis hermanos, miren los dibujos que están viendo sus hijos. Va a quedar usted sorprendida cuando ven esos dibujos como Pikachu. ¿Se dan cuenta que los niños cómo hablan? Pikachu, Pikachu, Pikachu. Son demonios. Pero también hay otros dibujos que sin darse cuenta está comprometido con la santería. O sea que en nuestra propia casa, en nuestro propio hogar, el mismo diablo lo está capturando a nuestros niños y nuestras niñas. Impresionante. Nosotros los padres, los líderes, los pastores, los ministros del altar de Dios debemos de estar siempre viviendo en la palabra y haciéndonos real en la palabra. Por ejemplo, si antes yo era mentiroso, hoy no debo practicar más la mentira. Si antes era lujurioso, hoy no debo practicar la lujuria. Si antes me gustaba hacer cosas malas, hoy he renunciado a no practicar cosas malas. Entonces he renunciado a la carne para vivir en el espíritu. Pero un espíritu vivificado, haciendo real en mi vida que soy un hombre diferente. Y eso nos lleva a la santidad. Cuando uno confiesa con arrepentimiento, está vaciando lo malo para llenarse de lo bueno. Y eso determina llevarnos a una vida de consagración, a su nombre gloria. Entonces, el problema está, los niños, nuestros niños o nuestros nietos, no lo estamos enseñando la palabra de Dios. 2, no lo estamos enseñando a orar. 3, no le estamos enseñando a que ellos oren por papi y por mami. Estos niños deben aprender a interceder. El padre en el hogar debe ser un intercedor. La madre en el hogar debe ser una intercedora. Y nuestros hijos, nuestras hijas deben aprender a orar, a interceder por sus padres. Entonces la familia está unida bajo una cobertura espiritual. Hechos capítulo 17. Vamos a la fuente de la palabra. Mire usted en Hechos capítulo 17. Dice la palabra del Señor: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Y los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, que tenían celos. Aquí vemos el libre albedrío del ser humano de reconocer a Cristo como su Señor Salvador y no reconocer a Cristo. Un grupo lo acepta, lo reconoce, y otro grupo actúa con celo al punto de unirse con gente ociosa, con gente vulgar o vagas, para hablar mal de Pablo, para levantarse contra el predicador de la palabra, como lo hacen conmigo, con usted, con nosotros. Es muy triste y lamentable, mis hermanas, mis hermanos, cuando usted dice, predico y la gente no se convierte. Y más me siento ya mal
me siento desanimado y por ende ya no quiero compartir. Pero en ningún momento vamos a encontrar en la vida de Jesús gente que se levantaron contra él, se burlaron, igual también con los discípulos. Jesús nunca se detuvo, sino él continuó haciendo la obra del Padre. Pablo continuaba llevando el evangelio de Cristo. Primero en Filipo, ahora en Tesalónica. Mire, en Filipo estaba en la cárcel. Fue liberado, el centurión se convirtió en su familia. Ahora estamos hablando de Tesalónica. Otra ciudad, otro lugar. No desanimó, él seguía predicando. ¿Por qué tú te desanimas, mi hermana, mi hermano? ¿Por qué te has desanimado? Vuelve, el mensaje es, sigamos avanzando. A Dios le agrada a los que van hacia adelante, no a los que retroceden. Ahí está en Romanos capítulo 8, versículo 13. ¿Qué dice la palabra en Romanos 8:13? Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué dice? Moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir la sobre la carne, viviréis. O sea, los que andan en la carne van a morir. Y esto es algo real, contundente. Porque la hermana que retrocede va a volver nuevamente a sus costumbres paganas, a sus vicios, a sus placeres, a sus mentiras. Y esto a punto de matarlo espiritualmente, apartarlo de la iglesia. Ahí viene el desánimo, ahí viene ya no doy más, ahí viene ya hasta aquí llegué, me voy de la iglesia. Claro, esa es la muerte espiritual del creyente que antes estaba fogoso, antes estaba gozoso, dinámico. Hoy está apagado, no quiere saber nada, al punto de renunciar, de irse de la iglesia. Cuando vamos a Hechos ahora, 17, versículo 11, en Hechos 17:11 ya no está en Tesalónica, ahora está en Berea. Pablo continúa avanzando por encima de la gente opositora. 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver así estas cosas que eran así. ¿Qué tal gente de Berea? Mire, gozosos, solícitos, y no solamente recibieron, sino también se pusieron a escudriñar para ver si esta palabra era verdad. Pero mire usted el versículo 13, el mismo capítulo, el 13 dice: cuando los judíos, ¿de dónde? ¿De dónde? De Tesalónica, dice, supieron que también en Berea era anunciar la palabra de Dios. O sea, vinieron de Tesalónica, vinieron de la otra ciudad a Berea. Que la oposición le seguían para cuestionar la evangelización de Pablo. Impresionante. Dice, supieron que también en Berea era anunciar la palabra de Dios por Pablo. Fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Fueron para desanimar, para desacreditar el evangelio de Jesucristo que estaba trayendo Pablo como evangelista, el predicador de la palabra. En su tiempo Pablo estaba llevando el evangelio. En el 11, victoria, gente convirtiéndose, y en el 13, gente también alborotadas por esta gente incrédula, haciéndome gloria. Así que ese mismo espíritu que atacó al Maestro Jesucristo y también a sus apóstoles, también la iglesia hoy en el siglo XXI de Jesucristo, también somos atacados por el mismo espíritu. Los seres humanos en las etapas de las generaciones han fallecido, pero ese espíritu no ha muerto, sigue trabajando en oposición al evangelio de Jesucristo. A su nombre gloria. Y nosotros tenemos que discernirlo, claro, a la luz de la palabra. El mismo Hechos 17, versículo 29. ¿Qué dice la palabra del Señor? Hechos 17, 29. Dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro
o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A su nombre, gloria. De ahí Dios nos ha sacado a nosotros. Un día llegó el evangelio también a nuestras vidas y también hemos renunciado a estos ídolos, hemos renunciado a nuestras costumbres religiosas. Era una costumbre y hemos entrado a la verdad que es la palabra. Como los hermanos de Berea. Ahora tú y yo escudriñamos la palabra para ver si esto es cierto. A su nombre, gloria. Ahí el apóstol Pablo lo presente, el evangelio llevando al arrepentimiento. Igualito, los resultados lo vemos también en el capítulo 17 de Hechos, versículo 33. Dice, el mismo capítulo 17 de Hechos, 33, dice, y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Siempre cuando vamos a compartir, siempre habrá alguien que reciba, escuche y reciba a Cristo en su corazón. Pero también el versículo 32, mis hermanos, dice, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Se burlaron. Digo, ustedes se burlaron. ¿Y acaso eso lo desanimó a Pablo? Para nada. ¿Por qué tú te desanimas, mi hermana, mi hermano? Simplemente vuelva a tus manos a tomar ese libro que tienes en tus manos y escudriñalo en tu casa, juntamente con tus hijos. ¿Por qué no lo haces? Porque usted está destemplado. Usted ha perdido el amor a Dios. Segundo, ya no tienes temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Ya no le guardas respeto a Dios. Porque nuevamente en usted está brotando la carne, las pasiones y todas estas cosas. Mire, y Pablo sigue avanzando. Ahora Pablo se fue a Corintios. En el libro 18 de Corintios, en Hechos 18, versículo 4, dice la palabra, Hechos 18, versículo 4, ¿dónde estaba Pablo? Ahora en Corintios. Mire lo que dice ahí. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero. ¿A qué cosa? A la predicación de la palabra. Estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. A su nombre, gloria. Entregado, apasionado. Yo llamo esto la convivencia con Dios. Mi relación con Dios es tan genuina que donde vayamos siempre estamos compartiendo la palabra. Mi esposa, la pastora Elena, ella toma un taxi, ella no deja de predicarlo al taxista. Es una gran evangelista, la pastora Elena. Ella ni bien toma un servicio de taxi, ella tiene que predicarle el evangelio a ese hombre. Ella tiene una pasión de compartir la palabra de Dios a su prójimo. Entonces debemos estar también nosotros entregados a la aplicación de la palabra de Dios, testificando que Jesús es constantemente a tu niño, a tu niña, siembra esa palabra en su corazón. No te olvides, tú eres un regalo de Dios.
¿Cómo nosotros, si entendemos bíblicamente que la palabra dice que los hijos son un regalo de Dios, por qué aceptamos las enfermedades que hicieron los médicos? Su niño ha nacido con esta enfermedad, su niño ha nacido con este mal, ¿por qué lo aceptamos? Si Cristo ha llevado mis enfermedades, y si lo ha llevado mío, también lo ha llevado de mi hijo. Y si es un regalo de Dios para mí, los regalos de Cristo no son dañados, son perfectos. ¡Hazle gloria! Tiene que ver una relación usted con Dios, mi hermana, mi hermano. Por favor, tú tienes que desarrollar esa fe. Va a ser chocante lo que voy a compartir. Va a ser chocante lo que voy a compartir. Una hermana me comparte, estoy viajando al norte. Mi tío está grave, está mal. Ya viene de unos años atrás su enfermedad, sus dolencias, sus males. Pero la madre de estas dos mujeres, de estas dos hermanas, ella viaja de Lima a la ciudad del norte para atender a su hermano porque es soltero. Y pasaba mal dormida, mal comida, mal descansada, hasta muchas veces no se podía asear correctamente por la inmensidad de la enfermedad del hermano. Y justo unos días de la madrugada el Señor me hace ver y me dice, ella está cansada, ella ya no puede más, la mamá de estas dos hijas. Y el cielo lo escuchó y el cielo me lo reveló. ¿Para qué? ¿Qué entendí? ¿Qué discerní? El Dios Todopoderoso haciéndome ver al sacerdote para que tome carta al asunto. Mire qué tal amor que Él me tiene a mí. Y cuando ella me llama, a los 3 días me llaman ella, yo digo, yo voy a orar para que se muera. Y un silencio en el celular. Y le hablo lo que Dios me había hecho escuchar de su madre. Y así fue. Creo que fue al día siguiente o los 2 días, murió y está enterrado ya. Gloria a Dios. No cuidaban a su tío las 2 sobrinas. Era la madre de las 2 hijas. Qué lindo cuando hay una buena relación con Dios. Qué lindo cuando hay una buena comunicación con Dios. La intimidad con Dios empezó a través de la palabra, con la oración. Mi intimidad con mi esposa está en la comunicación, en la buena relación con ella. Aló, haceme gloria. Pero los casados, cuando hablamos de intimidad, nos vamos a chiqui chiqui y chiquichá. Mentira, te engañaste. Para tener una buena relación con la pareja, empieza con el diálogo, la conversación, hablarse, decirse el uno al otro. Y es exactamente lo que hace la palabra de Dios. Me habla, me conversa, me dialoga, me enseña, me instruye. Yo lo recibo para aprender de ella. A su nombre, gloria. Entonces, si yo lo recibo, lo guardo, lo pongo en práctica, he entrado en una relación íntima con Dios. A su nombre, gloria. ¿Y cuál es el resultado? Digo usted, poder. Digo usted, poder. Para reprender, para sanar, para declarar. Y Dios respalda porque estoy haciendo su voluntad. ¿Y sabe por qué Dios me respalda? Porque estoy haciendo su voluntad. ¿Sabe por qué esto va a respaldar? Porque usted ha empezado a hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando yo le pido algo al Señor, le digo, me lo tienes que conceder porque yo estoy haciendo tu voluntad. A su nombre, gloria. Mire en el versículo del capítulo 18, versículo 6. Pero poniéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora
me iré a los gentiles. Pablo, por un momento en su naturaleza humana, se adelantó en expresar, en decir: si ustedes, mis conciudadanos, si ustedes, judíos, no quieren recibir a Cristo, entonces no predico más a los judíos y me voy a los gentiles. Porque siempre en la vida del ser humano, toda cosa que nos presiona nos va a llevar a hablar humanamente. Y no tenía el permiso de Dios Pablo. No tenía el permiso de Dios Pablo. Por la misma presión que vivía como ser humano, como tú y yo, también adelantamos palabras que son tan natural, tan humanas, pero que no viene de Dios. Pero ¿qué le dice Dios a Pablo? A su expresión de Pablo, ¿qué dice? Mire usted el versículo 8. Dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor, ¿quién? ¿Quién? El Señor. ¿Qué pasa con el Señor? ¿Qué pasa con el Señor? El día de hoy, el mismo Señor te dice como le dijo a Pablo: recíbalo usted, mi hermana, mi hermano, que se encuentra desanimado, desalentado. ¿Qué le dijo a Pablo en una visión de noche? No. Yo te digo el día de hoy también a ti: no temas, sino habla y no calles. Dios te dice a ti, a mí. Dios te dice a ti, iglesia: no calles, sino habla. Habla y no calles. ¿Ah? Porque ya estaba la presión de la gente, ya Pablo no podía más. Pero ahí está el Señor. Él es el buen pastor. Él sabe cómo consolarnos a nosotros cuando hay una buena intimidad con tu pareja. Cuando la pareja siente ya desfallecer, ahí está la pareja y dice: ¿qué te pasa, mujer? ¿Qué te pasa, varón? Levántate. Eres una guerrera, eres un guerrero. Ahí está la mujer para levantar a su marido, o ahí está el marido para levantar a su mujer, o ahí están los padres para levantar a sus hijos. Tú puedes, hijo, no te preocupes. El otro año pues sigue postulando, tú puedes, tú vas a ingresar. Ahí están los padres para animar a sus hijos, no para desanimarlos. El problema está en nosotros, no estamos viviendo la palabra, y como no lo vivo, no comparto con mis hijos. Es un error grande. Y dice el versículo 10: porque yo estoy contigo. ¿Qué le dijo? Yo estoy contigo. Dios dice el día de hoy: yo también estoy contigo el día de hoy. Y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Ninguno. Te pueden hablar tonterías y media contra tu persona, pero nadie te puede poner la mano sobre ti. A su nombre de gloria. Oiga, qué lindo, qué precioso es el evangelio, hermano, hermana. El evangelio es precioso. En mi juventud de matrimonio, en mi inexperiencia, en mi ignorancia, cómo convivir con mi pareja, porque era escaso del conocimiento de la palabra de Dios. Hemos vivido, ella y yo, momentos muy difíciles. Acuérdense que teníamos una mamita enferma mental. Pero déjenme decirles, cuando ambos tomamos esa relación con Dios en la palabra y la oración y comenzamos a aplicarnos, lloramos día a día. Lloramos porque la palabra nos revelaba como un espejo cómo éramos dentro de nosotros. Éramos malos. Éramos tan malos que nos dañamos el uno al otro. Nos dañamos con palabras. ¿Y qué intimidad va a ser excelente en la parte sexual? Negativo, insípido. Lo hacemos por hacer. Lo hacemos porque es nato, nuestro cuerpo necesita, y esto y punto, se acabó. Pero cuando nosotros hemos entrado al diálogo, primeramente en una relación con Dios, a compartir la palabra, y el Señor me daba duro mi carácter, y a ella también su carácter. Comenzó la palabra y comenzamos a mirarnos y decíamos: en verdad yo te amo, ella también, yo también te amo, pero ¿por qué vivimos así? Y lloramos.
Pero han pasado los años. Hoy lloramos de placer. Hoy lloramos de gozo. Los dos lloramos de gozo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué cambio? Es el poder de Cristo. Es el poder de Cristo que nos lleva a cambiar la manera de pensar, la manera de vernos, la manera de conversar el uno al otro. Hermano, hermana, yo estoy convencido que tú amas a tu pareja. Pero si no ha cambiado esas áreas internas en nosotros, la palabra no ha crecido, que es la semilla de la paz, que es la semilla del amor, que es la semilla del gozo, que es la semilla de la paciencia, que es la semilla de la fe, etcétera, etcétera, entonces no somos felices, mis hermanas, mis hermanos. Desengáñate el día de hoy. La mayoría de nosotros no somos felices como pareja, como matrimonio. Nos estamos engañando. Pero comparto, y lo digo públicamente, con mi esposa, la pareja, lloramos de placer sin tener intimidad física. ¿Cómo? ¿Qué palabras tan agradables salen de la boca de ella? Es como una miel. Y llega no solamente a mis oídos, sino también los saboreo. Los saboreo, mis queridos hermanos. Qué palabras tan lindas, tan preciosas salen de su boca. Igual yo para ella, que nunca jamás hemos hablado, nunca jamás nos hemos dicho. Pero ¿sabes qué cosa? Estamos disfrutando el amor genuino, puro, limpio, santo. Ya hemos comprobado por primera vez en la historia de nuestra relación de matrimonio que por primera vez hemos visto cómo las dos almas se han unido. Ahora yo entiendo por qué dice Dios: lo que Dios une, nadie lo separa. A su nombre gloria. Ahí está humanamente Pablo, en el versículo 6, humanamente se expresó y dijo: ya no más. Pero Dios se manifiesta y le dice: sigue, no calles, sigue predicando. Ninguno que se levanta contra ti no pondrá la mano sobre ti. No temas, yo estoy contigo. A su nombre gloria. Qué lindo también el día de Dios nos está hablando el Señor. No temas, sigue predicando, sigue hablando a los judíos. Dice la Biblia en el versículo 11: y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra. ¿Qué hacía Pablo? Enseñaba y predicaba la palabra. ¿Qué has dejado de hacer? ¿Qué hemos dejado de hacer? De enseñar y predicar la palabra. Primeramente aquí, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros niños, nuestras niñas, nuestros hijos, nuestras hijas. ¿Cómo tú puedes direccionar, guiar a tu hija joven, señorita, que ya tiene un enamorado o le fue mal su enamoramiento? ¿Cómo tú le puedes ayudar en sanar sus emociones, sus sentimientos? Porque ella en el corazón, ella en su alma llora. Porque toda jovencita que se entrega es apasionada, está enamorada, está loquita. Y cuando se da cuenta que ella no es real, se frustran, lloran, gimen, hasta pueden cometer locuras. Yo soy testigo de una señorita, ya le faltaba 6 meses para terminar la universidad, se autoeliminó, mis hermanas, mis hermanos. Su hermana se congregaba en esta iglesia. Y efectivamente participamos del entierro. Y había multitud de jóvenes ahí, sus compañeros de la universidad. Y le dije: algo le faltó a esta señorita, tener un encuentro con Cristo. Hoy no estaría debajo de esta tierra, estaría en medio de nosotros. Lloraron. Sus compañeras lloraron. Cristo es paz. Cristo es amor. Cristo es gozo. Cristo es paciencia. Cristo es compasión. Cristo es misericordia. Él te dice que a tu enemigo ámalo. Él te dice al que te hace el mal, perdónalo. Él te dice al que te ultraja, bendícelo.
Es el mensaje del reino. Y si nosotros no estamos dando ese fruto, ¿qué podemos dar a nuestro prójimo? Ira, enojo, fastidio, cólera, violencia, porque no hay fruto. Y la Biblia dice que por vuestros frutos nos va a conocer. ¿Y cuáles son esos frutos? Diga usted, amor, gozo, paz, paciencia. Yo llamo las 4 patas de la silla para sostenernos. Y si no hay eso, nos gritamos, nos faltamos el respeto, etcétera, etcétera y etcétera. Por favor, el tiempo se acorta. Y cada día más los creyentes se van apartando del Señor. No les importa Cristo en sus vidas. No les importa venir a congregarse. No les importa venir a la oración. No les importa venir a aprender un poquito más de la Biblia. No les importa. ¿Por qué? Porque han perdido su relación con Dios. Y termino. Nuestra tarea en esta tierra es seguir predicando, seguir enseñando el evangelio. Ponte de pie, mi hermana, mi hermano, el día de hoy. Dios te dice a ti y a mí el día de hoy: sigue avanzando. Sigue avanzando, no te detengas. Sigue enseñando, sigue predicando la palabra de Dios, llevando a la gente al arrepentimiento. Y empecemos por nuestra familia. Empecemos por nuestra casa. Empecemos por nuestros hijos. Empecemos por nuestra pareja conyugal, que son los 2 pilares del matrimonio, el esposo y la esposa. Empecemos. No nos engañemos. Y por respeto a mi pareja no lo puedo decir más cosas íntimas. Porque una cosa es carnal, otra cosa es espiritual. Otra cosa, te voy a decir, otra cosa es en el sentido de la mañosería, otra cosa en el sentido de la pureza. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Donde la mujer sube al cielo y baja feliz. No que esté aquí la mujer en la tierra, traumada, renegona, fastidiada, porque no ha encontrado ese fino de la intimidad con Él. Porque una mente carnal es una mente depravada. Pero una mente de Cristo es una mente pura y limpia. Aló. Aló. Nada más hay sopa y machi para hipoxia. Usted va a encontrar en su esposa hasta su vejez. No hay cáncer de mama. No hay cáncer de hígado ni de riñón. Porque ustedes están llenos del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz. Viven saludables. Viven disfrutando de una salud genuina. Comen saludable. Duermen las horas que tienen que dormir. Se desvelan, buscan más de Dios. Y Dios empieza a rejuvenecer ese cuerpo físico. Empieza a rejuvenecerte. Te da la fuerza como la del búfalo. Te sientes fuerte, te sientes saludable. Puedes tener los años de edad, pero tú te sientes tan fuerte como la de un joven. Es exactamente lo que expresó Caleb ante su líder Josué. ¿Cómo sentía este hombre de 80 años como de 40 años? ¿Y quién lo puede entender? Solo usted que lo está viviendo en su cuerpo humano. Mire la edad que usted tiene. ¿Y qué te dice la gente de ti? No parece, señor. No parece, señora. No parece que tú tienes edad. No parece. No creo. Está mintiendo. ¿Hay su DNI? Oye, es verdad. Es cierto. ¿Qué come usted? Lo que tú no comes. No es la fruta. No es los productos que esta tierra produce. Yo creo
el alimento más saludable para mi alma, para mi espíritu, para mi cuerpo, es la palabra, la palabra, la palabra, la palabra. Y tú has dejado de comer la palabra. Y tú has dejado de alimentar tu espíritu. Y has dañado tu espíritu alimentando la carne. Por eso ha estado viviendo usted desanimadamente, a punto de partir, de irse. Ya se han ido, algunos se han ido ya. Se han ido resentidos. Se han ido amargados y frustrados porque nunca vieron el milagro en su vida. ¿Saben por qué? Por su incredulidad. ¿Y quién es el incrédulo? El que no vive en la palabra. Sigamos predicando sin temor a Cristo, mi hermana, mi hermano. El día de hoy, levántate, varón, mujer, levántate. Y no temas, no tengas miedo por lo que te dirán, loco, loco. A mí me han dicho de todo, fanático, loco. Y primero son mi familia, de carne y hueso, de sangre, loco, fanático. Y uno se ríe, sonríe, porque no son personas que tienen la revelación del Espíritu Santo. Yo te pido ahí, por un momento, inclina tu rostro. Y seamos honestos, sinceros, si esta palabra ha llegado a tu corazón, a tu espíritu, a tu alma. Solo tú responde a Dios. Con tus propias palabras, mi hermano, mi hermana. ¿Cómo te encuentras el día de hoy como un líder, como un pastor obrero? ¿Cómo te encuentras ante los ojos de Dios? ¿Sigues desanimado? ¿Sigues desalentado? Tú, jovencita, que quieres renunciar a tu carrera, quieres renunciar a tu profesión. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón no reina a Cristo. En tu corazón no reina el Señor. ¿Quién te ha llevado a la frustración en tu carrera, en tu estudio, en tu profesión, en tu negocio, en tu comercio, en tu relación de familia? ¿Quién te está llevando a esa frustración? No es el Espíritu Santo. No es Dios. Tú puedes reconocer que estés apartado de la palabra. Tú puedes reconocer que estés apartado de la oración. Entonces, el día de hoy, reconcíliate con Dios. Pide perdón el día de hoy. Dile, Señor, perdóname. En el nombre de Jesús.